Hola, bienvenido nuevamente al canal de YouTube de Chef Depot To Go. Esta semana hablaremos acerca de los factores que contribuyen a las enfermedades transmitidas por los alimentos. ¿Cuáles son los factores? ¿A poco nunca has llegado a un restaurante, comes muy rico y de repente llegas a tu casa y te sientes como que algo no salió bien, ¿verdad? ¿Cuáles son los factores que contribuyen a esto? Los que más contribuyen son el abuso en la temperatura, 37%. Las malas prácticas de higiene personal, 19%. Equipo contaminado, 16%. Cocimiento inadecuado, 11%. Un suministro inseguro de alimentos, 6%. Y otras más, 11%. Debemos enfocarnos en controlar el abuso de temperatura y las malas prácticas de higiene personal dentro de la cocina. ¿Qué es el abuso de temperatura? El abuso de temperatura es no seguir las indicaciones conocidas internacionalmente para el cocimiento y preparación de los alimentos. Es muy importante, muy importante, recordar cuál es la zona de peligro de los alimentos. Alimentos que se mantienen entre 5 grados centígrados y 60 grados centígrados por más de 2 horas no se deben de utilizar o no deben de seguir en la línea de producción. Entonces debemos de tenerlos por debajo de 5 grados o arriba de 60 grados y mantenerlos hasta un máximo de 2 horas. También podemos seguir la regla de oro de la cocina, que es mantener la comida caliente, mantener la comida fría o de plano no mantenerla, no tenerla ahí. Para poder lograr esto y poder controlar el abuso de temperatura, debemos de utilizar termómetros. Hay muchos termómetros en el mercado. Tenemos los termómetros análogos bimetálicos, que son los de la agujita que se mueve. Tenemos los termómetros digitales, que es la pantallita. Tenemos los termómetros de termocople, que son los termómetros que tenemos aquí en nuestro dispositivo con la pantalla, un cablecito y una cánula que se inserta a los alimentos. Tenemos los termómetros infrarrojos que están hoy por hoy muy de moda, que es la pistolita, que son termómetros infrarrojos. No son termómetros láser, no son termómetros de rayos X, no, son termómetros infrarrojos. No nos pasa nada si nos apuntan con él y nos toman la temperatura en la cabeza o en cualquier lugar de la cara. También tenemos las tiras indicadoras, que son unas pequeñas tiras como las medidoras de pH, que tú las introduces en los caldos, sopas, hieleras, lo que sea, y va a cambiar de color y nos va a decir qué rango de temperatura está. También tenemos los termómetros de temperatura máxima que se utilizan para asegurar que cierto alimento no sobrepasó una temperatura. Son termómetros que tienen un líquido que al llegar a la temperatura que queremos o no queremos, estalla y se queda la marca ahí. Sabemos que se violentó esa temperatura. Y así hay otros tipos de termómetros. ¿Cuáles son las reglas básicas de los termómetros? No nomás es comprar el termómetro ya, tenemos que seguir las reglas básicas, que son: todo termómetro debe tener doble escala, ¿verdad? La mayoría de los equipos y de las recetas vienen de otros lados, entonces tenemos que tener termómetros en grados Fahrenheit y termómetros en grados centígrados. No, una variación, recordar que la variación es de 1.8 a 2 grados más 32 dependiendo de la escala. Entonces no debemos confiar en nuestra cabeza y la conversión. Doble escala, Fahrenheit y centígrados. Debe tener buena precisión. ¿A qué nos referimos? Que los termómetros que son en la escala de centígrados deben tener una precisión de 1 grado centígrados. Si es escala de Fahrenheit, debe ser precisión de 2 grados Fahrenheit. Nunca utilizar termómetros de mercurio, esos termómetros que tenemos en la casa para ver la temperatura del niño o algo. Ese liquidito plateado metálico que se ve ahí, ese es mercurio. En los alimentos ingerimos mercurio, es peligrosísimo no tener termómetros con mercurio. Además debemos de limpiar y desinfectar nuestros termómetros en cada uso. Por 5 segundos se introduce en una solución desinfectante y se seca al aire, no con un trapito que no sabe Dios cuando se lavó ese trapito, o en el mandil o en la filipina, secado al aire. Calibrar,
Debemos de calibrar nuestros termómetros. Nuestro termómetro, si lo agitas bruscamente, si se cae, si la batería está baja, se descalibran. Debemos de calibrarlo regularmente. Debemos de calibrarlo frecuentemente. Cada vez que se nos cae el termómetro, cada vez que medimos temperaturas extremas en los límites del termómetro, o cada que exista duda, debido a que el punto de ebullición para la calibración de los termómetros depende de la altura, se recomienda más calibrarlo a 0 grados, no a 100 grados, porque 100 grados en Monterrey son 100 grados diferentes en la Ciudad de México o en Durango o en la playa. Calibrar siempre a 0 grados, 0 grados. Agua con hielo, la dejamos reposar 5 minutos, introducimos el termómetro, se estabiliza, calibramos a 0 grados. También debemos de recordar las reglas básicas de medición. Un termómetro se debe insertar en el alimento mínimo 5 centímetros o 2 pulgadas. Debemos de dejar que la temperatura se estabilice, no nada más rápido, ya llegó, no, que se estabilice la temperatura. Y también nunca debemos, si algo viene empacado al vacío o IQF o congelado, nunca debemos de romper tantito la bolsa e introducirlo. Entre 2 paquetes de la misma cosa se introduce el termómetro y se deja que se estabilice. Así, de esa manera vamos a poder reducir la contribución del abuso de temperatura en nuestra cocina. Ahora pasemos a las buenas prácticas de higiene personal. Es muy importante y especialmente debemos de saber cuándo y cómo lavarse apropiadamente las manos. Debemos de usar siempre ropa limpia. Debemos de mantener buenos hábitos de higiene personal. Debemos mantener una buena salud física y debemos, hoy en día, más que nunca con el COVID, debemos de reportar si nos sentimos mal o si estamos enfermos. ¿Dónde, cuándo y cómo debemos de lavarnos las manos? En mis recorridos que he tenido a muchos restaurantes aquí en Monterrey, en el país, inclusive fuera del país, es increíble ver cómo aquí en México está muy arraigado el no tener un lavabo independiente dentro de la cocina para lavarse las manos. Sí, todos tienen el jaboncito y el gel desinfectante arriba donde se lavan las frutas y las verduras o se descongela la carne o el pescado. Debemos de tener un lavabo independiente. Porque ¿qué tal si alguien fumigó y se lavó las manos ahí? ¿Qué tal si alguien desinfectó con químicos agresivos y se lavó las manos ahí? Eso se queda ahí. Entonces, debemos de tener un lavabo independiente. Y si se tienen baños, por favor, límpienlos, pónganles jabón, pónganles toallas secadoras, adecúenlos de manera que estén bien para la operación que se requiere en la cocina. Debemos de lavarnos las manos bien antes de empezar a preparar alimentos. Debemos de lavarnos las manos después de tocar partes de nuestro cuerpo expuestas, la cara, la frente, las piernas, los codos, el bigote, la barba. Debemos, después de usar los sanitarios, siempre lavarnos las manos, después de toser, después de estornudar, después de utilizar un pañuelo, después de fumar, después de comer, después de beber, ¿verdad? Cuando cambiamos de estar cortando carne y nos pasamos a servir un plato de asado, de cortadillo, debemos de lavarnos las manos. Este alimento está crudo, este está cocido, podemos llevar bacterias. Debemos, después de sacar la basura, después de limpiar una mesa de trabajo, después de limpiar unas tablas de corte, cuando se nos cae un utensilio en la mesa y lo recogemos, debemos de lavarnos las manos. Debemos de siempre que dejamos de hacer una operación en la cocina, debemos de lavarnos las manos antes de regresar nuevamente. ¿Cómo nos lavamos las manos? Gracias a esta pandemia se ha insistido en la manera adecuada de lavarse las manos. Ya nos dijeron 20 segundos, ya nos dijeron cómo. Debemos humedecer nuestras manos, debemos aplicar un jabón, debemos de tallar por 20 segundos las uñas, entre los dedos, los antebrazos, hasta acá. Y después nos enjuagamos, usar una toalla de papel desechable. Con esa toalla nos secamos todo perfectamente, con esa toalla misma cerramos la llave y con esa toalla
abrimos la puerta para salir del área donde nos lavamos las manos, hacemos sanitario, y esa toalla la tiramos. Por favor, pongan el bote de basura cerca de la salida, no lo pongan al lado, porque la gente se va a lavar las manos 20 segundos, se va a secar, va a tirar la toalla, va a cerrar el agua, va a abrir la puerta y se va a ir. Y ya se volvió a ensuciar las manos. Es muy importante. También, gracias a esto, nos han dicho, vamos a usar guantes. Bueno, los guantes están muy de moda ahorita, esperemos que se mantengan, pero ¿qué guantes debemos utilizar? ¿Cuáles guantes? Hay guantes de nitrilo, guantes de vinil, guantes de látex y guantes de polietileno. El precio va desde nitrilo muy caro, vinil precio medio, látex muy complicado conseguirlos y polietileno muy económicos. ¿En qué se basa la selección de nuestros guantes? Primero que nada deben de ser impermeables. Un guante que no es impermeable, mejor no te pongas guante, ¿verdad? Deben de usarse como una segunda piel. Si el guante se ensució, no lo vas a lavar, debes de tirarlo, lavarte las manos, ponerte otro guante, ¿verdad? No debes de limpiarte con los guantes o nada. De ahí la importancia de utilizar el guante que sea más económicamente desechable para tu operación. En muchos lados del mundo se está utilizando el guante de polietileno desechable. Ese guante que es un plástico que no se fija, no se ve muy bonito, no es negro, no viene de colores como los chefs lo están deseando ahorita, pero es un guante que garantiza que lo utilizaste, se ensució, lo tiras y agarras otro, no te cuesta tanto. Los guantes de nitrilo pueden llegar a costar, sobre todo hoy en día, llegaron a costar hasta 800 pesos la caja. Ahorita ya se revalorizó un poco el precio. Ya una vez que nos lavamos las manos, siempre que sabemos cuándo lavarnos, ahora tenemos a nuestra persona, a nuestros hábitos. Debemos de asegurar que nuestros hábitos de higiene personal son los adecuados. ¿Cuáles son? Bañarse de preferencia diariamente, lavarse el cabello de preferencia diariamente, utilizar siempre ropa limpia. Una vez que se ensucia esa ropa, cambiarla y poner ropa limpia. Si vamos a estar bebiendo líquidos durante el proceso de cocina, bueno, que ese recipiente tenga tapa. ¿Por qué? Porque estamos llevándolo a la boca y qué tal si se cae el líquido, pues el líquido ya contaminó todo, ¿verdad? No debemos usar joyería en las manos o en los antebrazos. ¿Por qué? Porque esas joyerías atrapan cosas, ¿verdad? No debemos de secarnos las manos cuando nos humedecemos o nos manchamos en la filipina o en el mandil o en el trapito ese que no sabes por dónde estaban dentro de la cocina. Debemos utilizar una gorra, una red, una cofia, sujetarnos el cabello. No debemos de tocarnos el bigote, tocarnos la barba, de preferencia no traer bigote o no traer barba, ¿verdad? Y lo más importante, y volvemos a insistir, gracias COVID por enseñarnos a todo México, a todo el mundo, a lavarnos las manos correcta y frecuentemente. 20 segundos, enjuagas, tallas las uñas entre los dedos, bien, 20 segundos te lavas, toalla de papel, te secas, cierras, abres la puerta, tiras el papel. Bueno, hasta aquí hemos tratado los dos más grandes contribuyentes a las enfermedades transmitidas por los alimentos. La próxima semana hablaremos acerca de la contaminación cruzada y los demás contaminantes. Recuerda seguirnos en redes sociales, Facebook, YouTube, Instagram, Twitter. Recuerda que estamos para servirte. Aquí te esperamos la próxima semana. Gracias.